La Red Ministerio Evangelístico. Nuestra misión es llevar el Evangelio a toda persona, a todo lugar, a todo rincón del mundo donde Dios nos permita. Usamos estos medios que Dios ha puesto en nuestras manos. Bienvenido a escuchar el mensaje de hoy. Continuamos, amados hermanos, con nuestras lecturas diarias, la palabra de Dios sobre la mesa. Gracias a Dios por todos los alumnos y discípulos del Señor Jesucristo que desean crecer en el Evangelio, en el ministerio, en la vida devocional, en la relación con nuestro Dios y con su bendita palabra. Estamos en la introducción de la teología sistemática. Estamos llevando esta clase también para ayudar como una semilla que ayuda en el crecimiento de nuestros hermanos. Deseamos formar parte de esta nueva reforma, si así se puede llamar, con todo el respeto de aquellos hermanos que puede que no estén de acuerdo con mencionar esta frase. Pero creemos que muchas iglesias cristianas hoy, cristianas evangélicas, se han desviado detrás de caminos erróneos, detrás de movimientos y doctrinas que no convienen a los creyentes. Por tanto, estamos participando en lo que tiene que ver con la apología, apologética, la defensa de la fe, la formación de los creyentes que sean sólidos en la palabra del Señor. Hay muchos que tienen interés por nuevas profecías, nuevas revelaciones, cosas nuevas. Decíamos en la clase pasada, cosas extrabíblicas e incluso antibíblicas. Ni siquiera hemos aprendido las profecías que están escritas en la Biblia. Tenemos un libro maravilloso, sagrado, santo, que contiene 66 libros inspirados por el Espíritu Santo. No los hemos aprendido de memoria. Y es que no los vamos a aprender capítulo por capítulo de memoria, porque la Biblia es un libro profundo, insondable, pero sí podemos dedicarnos al estudio serio de la palabra de Dios y tener mucho contenido en nuestra mente y en nuestro espíritu para los tiempos de necesidad. Debemos conocer la Biblia, conocer la palabra de Dios y asimismo conocer a nuestro Dios en relación con Él. Estas dos cosas que forman parte de una sola, la relación con Dios. Nuestra relación con Dios depende de cuánto nos acercamos a Él en oración y a su palabra. Cuánto nos rendimos a Él. Es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Creo que ya en algunas iglesias, hoy en día, se está despertando en algunos creyentes que despiertan una gran sed por la palabra del Señor. Hambre por la palabra del Señor. Esto es producido por el Espíritu Santo. Esta inquietud que tenemos, que mueve nuestra conciencia, que despierta nuestra conciencia, nuestro espíritu, para buscar con diligencia la palabra del Señor, la verdad, no la emoción, no la manipulación, no la sugestión, sino la realidad de la palabra. Necesitamos esto que precisamente estamos llamando una reforma para estos tiempos. Hubo la reforma en los años 1300, 1400, 1500. Fueron 300 años de movimientos fuertísimos para que pudiéramos comprender que la iglesia se había desviado del camino y que los verdaderos creyentes estaban ocultos, sepultados, perseguidos. Parecía como si la iglesia cristiana verdadera hubiese desaparecido y lo que se había impuesto era un imperio desde Roma. Se había impuesto la falsedad, la idolatría, la maldad como cristianismo, un cristianismo falso que Jesucristo no fundó. Y esto causó el cisma, el temblor, el terremoto, la conmoción para que hombres de Dios se levantaran y dijeran, este no es el Evangelio, vamos a la Biblia. Pero han pasado los años y los llamados protestantes, los llamados cristianos bíblicos o evangélicos, comenzaron a desviarse. ¿Y qué tenemos hoy? Una desviación terrible y peligrosa.
Han dejado la predicación del evangelio genuino para abrazar corrientes erróneas, filosofías absurdas que ridiculizan el evangelio en lugar de exaltar el nombre de Cristo. Y el Espíritu Santo vino a nosotros para exaltar el nombre de Cristo, adornar el evangelio y mostrar al mundo el poder de la salvación que nos ha dado el Señor. Entonces, estamos exhortando a todos nuestros hermanos oyentes, los que deseen participar del Evangelio de Cristo, volver a las Sagradas Escrituras, solo Escritura, la palabra de Dios, en oración, en humildad. Esto no es para que se crean doctores, como los fariseos que se creían doctores de la ley, sino para poder extender el Evangelio que Cristo nos dejó al mundo entero. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo. El que creyere y sea bautizado será salvo. Pero se están predicando otras cosas, una supuesta unción sin un verdadero conocimiento. Esa emoción manipuladora, ese engaño, esa sugestión. Pidamos perdón al Señor Jesucristo por estas cosas. Eso es pecado. Debemos comenzar una nueva etapa. Cada uno de los que escuchan y pueden comprender, si el Espíritu Santo les da esta iluminación, puedan comprender que necesitamos crecimiento y madurez en la verdad. La unción y el conocimiento van de la mano. La oración y el conocimiento van de la mano. La devoción y el conocimiento de la palabra del Señor, lo más profundo que podamos, van de la mano. La Biblia dice, y el Señor Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos, discípulos de Cristo, alumnos verdaderos, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, 18 al 20. Bueno, mis amados, cuando entremos a las clases, vamos a llamarlas doctrinas básicas. Vamos a irnos por esta parte de la teología, doctrinas básicas y fundamentales, para que los creyentes tengan por lo menos una base de la fe. Y nuestro propósito, al dejarles este humilde y pequeño manual de estudios bíblicos, es poder proponer al cristiano, al estudiante, una ayuda donde cada creyente pueda apoyar su fe a la hora que tenga que estudiar o incluso defender las doctrinas básicas cristianas y que tenga un conocimiento. Hay creyentes a quienes les preguntamos, ¿cuáles son las doctrinas básicas del cristianismo? ¿Cuáles son las doctrinas fundamentales? Las principales que debe conocer un creyente, y no saben responder. Entonces, ¿cuánto tiene usted en su iglesia? 10 años, 15 años. ¿Bautizados? Sí. ¿Cuáles son las doctrinas básicas del cristianismo? Oye, no sé, orar. Dicen orar y ya, y congregarse. Amados hermanos, esto debe avergonzarnos a los pastores. Si yo pregunto a las personas que estoy discipulando en la congregación y que me ayudan incluso en el púlpito, ¿cuáles son las doctrinas básicas del evangelio? Y no me responden por lo menos cinco de esas doctrinas. Mis amados, ¿qué estamos entonces haciendo? ¿Cómo estamos ayudando a fortalecer a los creyentes, los ministros del Señor? Por eso es necesario aprender aquí. Es necesario que tengan una base cómo defender la fe. Cuando vayan a estudiar, que estén animados a continuar creciendo en conocimiento, en comunión. Son miembros de una congregación, son parte de la iglesia de Cristo. Los testigos de Jehová no salen a la calle sin antes tener por lo menos una base de su falsa doctrina para irla a enseñar casa a casa. Ellos tienen muchas doctrinas erróneas, muchas herejías terribles, pero ellos se las aprenden de memoria para defender su secta, su religión, y van y a veces vuelven trizas a otras personas que no tienen nada de conocimiento. Un creyente no debe ir a evangelizar sin tener un conocimiento básico. Las doctrinas bíblicas que exponemos aquí van a ayudarle entonces a usted a defender la fe, a estar firme en ese conocimiento de la verdad cada vez que sea necesario. Hemos desarrollado esta serie de doctrinas de una manera sencilla, que usted la pueda comprender de manera fácil y directa,
Esto no significa que debe quedarse ahí. Usted debe profundizar en cada una de estas doctrinas. Lo que hacemos es enseñar todo lo básico para darle herramientas al creyente para que profundice. Es como enseñarle a nadar, pero aunque lo enseñamos a nadar y lo lanzamos en un pequeño río, no lo lanzamos a la profundidad del mar. Ahí ya tiene que lanzarse usted. Nosotros lo enseñamos a nadar, cómo mover los brazos, cómo mover las piernas, y le hacemos la prueba por ahí, en las orillas. Pero ahora usted se va a lanzar a lo profundo y va a comenzar a indagar qué es lo que hay para que usted pueda llevar el alto honor de ser llamado cristiano, soy discípulo del Señor. Me pregunto por qué esos falsos maestros que estafan a tanta gente, ¿por qué no me vienen a visitar a ver si logran estafarme? Bueno, hay dos razones. Primero, porque no tengo mucha plata que darles, entonces, ¿qué me van a estafar? Pero la segunda razón es porque ellos no tienen cómo manipularme, no tienen la forma. Ellos no van a encontrar conmigo la herramienta, se van a estrellar contra un muro. Esto lo digo con mucha sencillez. Es con humildad, pero se van a estrellar contra un muro de concreto firme que está en la roca. Amados hermanos, toda esta nueva era, el positivismo, el afán de ser prósperos y prosperados, el positivismo, todo esto de las cosas materiales, un mundo materialista, ha sido una de las peores amenazas en estos tiempos para las iglesias, porque todo eso ha entrado. Hay una ligera forma de enseñar y de estudiar la Biblia en las congregaciones. Por ahí se enseña un versículo y se pegan 5 gritos, aleluya, emocionan a la gente, le soplan la frente, le lanzan harina y listo. Y agua y aceite. Y como la gente cree en todo eso, pues se van contentos para la casa. Y esto se convierte en un mal que va fortaleciendo la herejía, fortalece la ignorancia, fortalece la apostasía. Nuestros hermanos no crecen sólidos, crecen débiles porque crecen fuertes en mentiras y débiles en la verdad. Así de que nosotros estamos entregados enteramente a esa tarea de formar discípulos verdaderos en la palabra, cristianos que maduren, que den fruto, que crezcan en conocimiento de la palabra del Señor, que sean capaces de alcanzar a otros y de adiestrar incluso a otros, que lleguen a ser discípulos de Cristo. No se trata de que sean discípulos en sí de un movimiento o una iglesia como tal, sino en sí discípulos de Cristo, porque el mundo se encuentra, si así lo podemos mencionar, en la cima de la ciencia, la tecnología. Hoy es el poder de la ciencia y la tecnología, pero también es el poder de la inmoralidad. Hoy estamos en el tiempo más alto de la inmoralidad. Hoy existen incluso todo tipo de afanes de la vida. La gente está afanada por todo, menos por Cristo. Muchas congregaciones han caído en todo ese movimiento, en esas distracciones mundanas, y esto nos debe indicar que hay una crisis en la iglesia. Hay una falta de seriedad, hay falta de sinceridad. Muchos creyentes parloteando y hablando babosadas. Solamente tienen tiempo para hablar de telenovelas, de películas y de quién ganó el mundial y cuántos goles lleva este, aquel, cuál trofeo le toca a aquel y a este otro. De todo eso sí saben, puras niñerías. Parecen niños y otros parecen enanos, porque llevan toda una vida en la iglesia, pero nunca crecen. Son deformes, son fenómenos. Hay una urgente necesidad de volvernos a la oración y a la palabra. La enseñanza de la sana doctrina hoy es una prioridad para los pastores, para los evangelistas. Yo creo que la venida del Señor Jesucristo está cerca. Esto no es un mito, no es una frase. Ven pronto, Señor Jesús. Tenemos por un lado en las iglesias ese extremismo místico y religioso lleno de imposiciones y legalismos que desconoce la gracia del Evangelio, que eleva a los hombres a unas duras normas de religión. Prohibido esto, prohibido aquello, prohibido aquello. Y es un poco de prohibiciones y a la gente la someten a leyes y hasta dónde debe estar la manga de la camisa del pastor, no puede hacer la manga corta y son leyes terribles extremas. Ese es el extremo de la religiosidad. Pero tenemos por el otro lado el liberalismo o más bien libertinaje, que sería el otro extremo. Un montón de iglesias que no tienen ninguna norma, donde todo es válido, hasta el pecado. Una liberalidad total, pero más bien llamarle libertinaje. Y dentro de todos esos movimientos, tanto liberales como
legalistas, tenemos el sensacionalismo, el show evangélico moderno, esos extraños movimientos que convierten al pueblo cristiano y al culto del Señor en un circo. Pierden de vista la verdad, se desvían detrás de las emociones, de los sentimientos. Yo vi, yo me soñé, a mí me reveló Dios, yo subí al cielo, yo me encontré a Cristo. Ya no predican la Biblia, sino lo que a ellos se les ocurre, lo que se imaginan, lo que sienten. Sus experiencias personales son para ellos en el púlpito lo primero un domingo, sus experiencias personales. Que si el miércoles me soñé, que si el jueves me soñé, y de eso es que predican. Entonces, hay algunos que no dejan que la obra de Dios avance, porque tienen esas leyes tan terribles que parecen la ley de Moisés. Pero otros, con ese deseo deshonesto de ver que haya multitudes en los templos y esa comezón de oír nuevas doctrinas y nuevos maestros, están impulsando precisamente a ese circo religioso. Han apocado en gran parte la exposición de las sanas palabras del Señor Jesucristo, de sus apóstoles y sus verdaderos profetas bíblicos. En medio de toda esa corriente, en medio de todos esos movimientos, es que nosotros tratamos de levantarnos aquí, renovamos nuestros esfuerzos, a ver si volvemos a la enseñanza de las Escrituras, a la defensa de la fe, que una vez fue dada a los santos, como lo escribe Judas en su carta. Vamos a tratar de dejar una base de 20 doctrinas básicas que deben conocer los creyentes. Unas 20 doctrinas básicas, fieles. Entre ellas están las doctrinas fundamentales que no pueden ser movidas. Y les repito, estas doctrinas, como todo lo que les he enseñado, no es un mar profundo. No, dejamos las herramientas para que la gente pueda estudiar. Los enseñamos a nadar en la orilla para que aprendan a profundizar cada uno. Y antes de entrar en materia, vamos a hacer mención de las doctrinas o corrientes erróneas que se predican en las iglesias, que se promueven, para después de mencionar estas doctrinas erróneas, sí poder entrar en la materia de la verdad. Pero primero vamos a hablar de la mentira. ¿Cuáles son las cosas mentirosas que se predican para vergüenza nuestra en nuestras iglesias evangélicas? Doctrinas que causan confusión, divisiones, pleitos y causan desertores, porque la gente llega a la iglesia, a veces se confunde con todo este show, este sensacionalismo, y hay gente que se va de la iglesia, se siente estafada, engañada por estas cosas feas, horribles, y no desean regresar a nuestras iglesias por culpa nuestra. Nosotros los cristianos, los evangélicos, y comenzando por los ministros de púlpito, somos culpables y responsables de esto que está causando este desorden. Estos movimientos que se predican en las iglesias, vamos a mencionarlas, las que son conocidas como la prosperidad, las iglesias del movimiento G12 y las iglesias de un movimiento que hace más o menos 50 años, 40 años hacia estos días, están funcionando y tienen mucha fuerza. Son iglesias de un movimiento que podemos llamar neopentecostalismo. Estas iglesias que llegan al fanatismo, al extremo del desorden y de la deshonestidad y de la vergüenza, o más bien desvergüenza, no son iglesias pentecostales tradicionales antiguas, no pertenecen al pentecostalismo clásico antiguo, porque hace muchos años atrás habían iglesias pentecostales en aquellos tiempos muy sanas, muy dedicadas a la oración, al estudio de la palabra serio, a un ayuno devocional no manipulador, sino que se buscaba el rostro del Señor de esta manera. Se enseñaba a la gente a tener dignidad como cristianos, pero no era un show de emociones y de yo me soñé y solamente revolcarse en el piso ahí por hacer un espectáculo. Cambiaron esas iglesias o muchas de esas. Fueron metiéndose estos movimientos que hoy se pueden llamar neopentecostales, es decir, un nuevo pentecostalismo extraño que ha causado mucho relajo. Repito, promueven solamente emocionalismo y sensacionalismo, experiencias. Dentro de todas esas iglesias de prosperidad, G12, un extraño carismatismo, neopentecostalismo, se predican estas doctrinas que vamos a mencionar. Y estas doctrinas las mencionamos para causar una alerta
para que cada creyente, alumno, discípulo del Señor que nos escucha, abra los ojos y no se deje engañar. Solo las vamos a mencionar, en ellas no vamos a entrar todavía, porque la materia en la que vamos a entrar es las doctrinas que sí se deben predicar en la iglesia. En esas vamos a ahondar un poco, pero estas las vamos a mencionar como alerta. Ojo, atención, oído, no las practiquen, no las reciban, rechácenlas, son antibíblicas. Comenzaron por ser extra bíblicas, pero ahora son antibíblicas. En primer lugar, idolatría y paganismo. Esto consiste en que toda fiesta pagana, incluso fiestas católicas, romanas y mundanas, comenzando por cualquier cosa de San Valentín y de ahí para adelante póngale nombre, quema de pólvora y enamorados, todo eso se ha metido en nuestras iglesias cristianas. Ahora también hay iglesias donde invitan a un evangelista porque ellos están celebrando el día de San Valentín, el día de los enamorados. Y yo me pregunto, como evangelista invitado, ¿pero ustedes son cristianos? Se los digo porque uno ha tenido esas experiencias en las invitaciones. Lo invitan a celebrar el día de San Valentín, el día de los enamorados en las iglesias cristianas evangélicas. Y cuando uno llega tienen allí toda la fanfarria de corazones y todo armado porque están celebrando el día de San Valentín. Dije que solo las voy a mencionar. Segundo, guerra espiritual. En esa doctrina se incluye lo que ellos llaman liberación, es decir, echarle demonios a los evangélicos. No faltaba más. Ahora los hermanitos también están endemoniados. Dentro de esa doctrina de guerra espiritual está el rompimiento de maldiciones, que le rompo la maldición del antepasado, del trasantepasado y que renuncia a esto y renuncia a aquello y un montón de oraciones aprendidas no sé en dónde porque no están en la Biblia, en ninguna parte en la Biblia están. Pero ahí tienen. Y la guerra espiritual consiste en guerrear contra el diablo. Ya no hablan con Dios en una habitación, sino que se encierran supuestamente a pelear con el diablo. Media hora, una hora, hasta 2 horas. Y a veces toda la iglesia entra en eso que ellos llaman guerra espiritual. Es un verdadero relajo. Y hablan más con el diablo en esas oraciones que con Cristo. Eso no existe en la Biblia, no está en ninguna parte. Tercero, el bautismo de la risa. Dicen, para los que tienen tristeza y han pasado por angustias, hoy el Espíritu Santo te va a bautizar en risa. No quisiera que ustedes busquen los videos, pero si alguno quiere perder un poquito de tiempo, busca un video en YouTube, el bautismo de la risa en las iglesias neopentecostales, y ahí va a encontrar cómo los predicadores, que no son más que unos estafadores mentirosos, llegan a la gente, la llevan a un estado como de éxtasis extraño, de una manipulación psicológica, como que los hipnotizan y les dicen que van a comenzar a reírse. Y la gente literalmente comienza a reírse a carcajadas y a tirarse al piso y se revuelcan. A eso le llaman el bautismo del gozo, el bautismo de la risa. Ellos dicen que eso lo hace el Espíritu Santo. En cuarto, ya les digo que no voy a profundizar en ninguna, solo las estamos mencionando. Borrachera espiritual, que el Espíritu Santo te va a emborrachar con el vino del cielo. Y entonces terminan todos borrachos los evangélicos que ya no pueden ni caminar y le echan la culpa de esta babosada al Espíritu Santo. Le echan la culpa, lo culpan de esto a él. Dicen, el culpable es el Espíritu Santo, que es el que causa esta borrachera. En quinto lugar tenemos la danza sin control y las convulsiones, donde alguien es, dicen ellos, tomado por el Espíritu Santo. Así le llaman ellos. Y la persona pierde el control y literalmente se embrutece. Porque eso, bueno, salta para todos lados. Es un relajo, eso hay que atajarlo porque si no destruye los micrófonos, las cornetas y le da puñetazo a todo el mundo. Él no sabe lo que hace porque a él lo agarró el Espíritu Santo y comienza a danzar de esa manera, una manera loca. Entonces, para tratar ellos de contradecir lo que estamos diciendo, ahora dentro de esa danza, ellos pusieron algo que le llaman la danza con control. O sea, que las personas cierran los ojos y así supuestamente danzan, entonces tomados por el espíritu, pero no destruyen nada. Dejémoslo hasta ahí porque no vamos a profundizar en eso. Luego, sexto, regresión psicológica y sanidad interior. Esto que es practicado en el G12 es donde la persona cierra los ojos, recuerda cuando era niño, que no le partían torta, que no le compraron carritos, que fue un niño muy sufrido. Bueno, todo eso. Si a mí me recuerdan mi niñez, me hacen llorar, imagínense. Porque yo de niño, pues, tuve algunos sufrimientos, angustias, tiempos en que no estuve al lado de papá y mamá. Mis hermanitos y yo sufrimos esas angustias.
lejos de papá y mamá, y un niño sufre. Y si yo recuerdo eso con sentimentalismo, me pongo a llorar, pero ya Dios me sanó de esas cosas. Pero ellos practican esa regresión para hacer llorar a la gente y causarle lo que ellos llaman una sanidad interior hecha, dicen ellos, por el Espíritu Santo. Le ponen allí un fondo musical, sentimental, de algún cantante cristiano, le compran la tortica, los muñecos y la gente se vuelve como tonta ahí, haciendo una señora de 50 años que no tuvo muñecas cuando era niña, entonces cierre los ojitos, le vamos a comprar una muñeca y la señora comienza en el culto a jugar con la muñeca y eso. ¿Y a usted nunca le partieron torta de cumpleaños? No, le traen una torta y que mi papá murió y yo no lo perdoné. Bueno, hoy yo voy a hacer el papel de su papá. Entonces, bueno, y pare de contar. 7. Ese nuevo profetismo acompañado de decreto, declaro y confieso positivamente. Pero dentro de ese nuevo profetismo está también el fatalismo, que es el otro extremo. Entonces tenemos los nuevos profetas que declaran todo positivo para que a usted le vaya bien. Le decreto prosperidad, le va a ir bien en el camino, le decreto esto, aquello. Por ahí salió el amiguito del costarricense, salió por televisión, que es el nuevo profeta centroamericano, que él se cree el iluminado, y él dice, yo no sé profetizar nada negativo ni fatalista, yo solo sé profetizar prosperidad. Y entonces el público aplaude. Claro, porque eso es lo que les gusta escuchar, ¿no? Y entonces él profetiza positivamente. Está por el otro lado los profetas del fatalismo, que todo el tiempo tienen una tragedia y yo profeticé el terremoto, yo profeticé esto, yo profeticé aquello. Y esos profetas fatalistas fueron los que muchos años profetizaron la muerte de Maduro, que este año muere, que en mayo, que en agosto, y dele, ahí no estuvieron con esa profecía, y bueno, y nunca lo mataron. Entonces, ahí tienen a esos profetas. No estoy diciendo que deseamos la muerte de este señor, ¿no? Estoy diciendo lo absurdos que son estos profetas mentirosos, porque no le deseamos la muerte a él ni nada. Oramos por todos por igual, son almas que necesitan a Cristo. Tenemos por otro lado los pactos de dinero y el materialismo. Haga un pacto con Dios. De 1 millón, de 2 millones, 5 millones, $1000. De aquí que Dios le va a prosperar. Deposite aquí sus alhajas de oro, sus joyas, deposite aquí su vehículo, su teléfono. Dios le va a prosperar, pero haga un pacto con Dios. En las iglesias de la prosperidad, todos estos asaltantes con Biblia, porque no tienen pistola, son atracadores con Biblia en los púlpitos y atracan a todo el mundo y la gente feliz aplaude. La gente aplaude y da todo lo que tiene, porque se lo dicen los profetas del pacto. Pacto de dinero, teología de la prosperidad. Por otro lado, tenemos la transferencia de unción. Esto es aquello de que un predicador o un pastor es más ungido que el resto del pueblo, porque seguro él tiene un Espíritu Santo más grande, porque seguro él es el hombre que ora más que todos, porque él es el más santo de todos, él es el impecable, él no peca, él no falla, él es el hombre de Dios aquí. Y todo el público son un montón de borregos ignorantes que no tienen unción y necesitan que ese predicador les ponga la mano encima porque cuando los toca les transfiere el poder de Dios y la unción del Espíritu Santo. Pero yo no soy mejor, ni soy mayor, ni tengo un Espíritu Santo más grande. Claro que no. Por otro lado, tenemos a los nuevos apóstoles, así como esos nuevos profetas, nuevos apóstoles, poniéndose título para engrandecerse a la altura de Pedro, de Pablo, de Juan y de todos los apóstoles de la Biblia y los profetas de la Biblia. Entonces, como son los nuevos apóstoles, ellos son impecables, son intocables, son los ungidos de Jehová y supuestamente no podemos decir nada contra ellos porque nos cae la maldición de Tutankamen. Si nosotros revelamos sus herejías, sus mentiras, entonces nos cae la maldición encima porque no toques a los ungidos, dicen ellos. Para poderse defender, ellos sacan esa frase del Antiguo Testamento mal interpretada porque desconocen las dispensaciones del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, la era de la iglesia y la era de los profetas y la ley del Antiguo Testamento. Como desconocen las doctrinas básicas del Evangelio, por eso logran meter esas mentiras a las iglesias de hoy. Hemos mencionado 10 doctrinas falsas para poder entrar en materia de las doctrinas que sí se deben predicar en la iglesia. Estas que acabamos de mencionar se deben rechazar contundentemente. Bueno, bienvenidos a nuestras clases. Nos vemos en la próxima ocasión y que nuestros amigos puedan oír la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo en su conciencia, diciéndoles arrepentidos o pereceréis.
de Dios se acercaron. Jesucristo viene pronto. Estimado amigo, usted ha escuchado el poderoso mensaje del Evangelio de Jesucristo. Esta es una gran oportunidad para que pueda pedir perdón por sus pecados. Sin duda el Señor le perdonará. Gracias por continuar con nosotros y por escucharnos.